Frankenstein o el moderno Prometeo, que esta vez lo he dicho bien porque el otro día en el vídeo que colgué en redes me equivoqué. Y tenemos la suerte de contar aquí con la presencia de sus autores, el guionista Sergio Sierra, bienvenido, y Meritxell, la ilustradora. Supongo que la mayor parte de todos vosotros ya nos conocéis, con lo cual no necesite mucha presentación. No obstante, si os parece, voy a dar 4 datos para contextualizar un poquito, pero no aburriros demasiado. Comentaros antes que al final de la charla se llevará a cabo una sesión de firmas, por lo tanto, todos aquellos que queráis tener vuestro cómic dedicado, pues tendréis la oportunidad de tenerlo al final de la charla. Como vamos un poquillo justillos de tiempo, porque a las 8:30 creo que tenemos que irnos, pues vamos a intentar no alargarnos demasiado, si os parece, así que yo voy a hablar poquito. Bueno, de Meritxell decir que estudió ilustración en La Llotja, ¿no? Ha hecho innumerables adaptaciones juveniles, ilustraciones para portadas de novelas, sería imposible enumerar toda la obra que ella tiene. Ha trabajado para editoriales como Random House, como Alma, La Galera, Vicens Vives, Paramount, Ediciones Ondina, ha publicado en Francia, Estados Unidos, Portugal, ¿no? En principio, lo que llama la atención, sobre todo de Meritxell, es que ha sido capaz de crear un universo propio a nivel de estilo, ¿no? Y eso realmente pues, es una cosa a tener en cuenta. De hecho, yo creo que la trayectoria tan larga que tienes, de hecho, se debe un poco a que has podido generar esa capacidad de que permitas que la gente te conozca y te reconozca también por tu trabajo, ¿no? Ese trabajo, bueno, ese arte que tienes ha venido determinado sobre todo por lo ecléctico, ¿no? De tus influencias a nivel de cine, ilustración, cómic, etc. Y en parte también por la técnica que utilizas o que has utilizado, que se te caracteriza mucho, que es la técnica del grattage, del rascado, de la que supongo que aquí a un ratito nos hablarás un poco, ¿no? Pero bueno, ya os adelanto que se basa en sustituir pinceles y lápices por bisturís y elementos punzantes para retirar materiales. Técnicamente es muy compleja porque implica pues, una habilidad manual importante, pero es que además a nivel intelectual también es complejo, porque esto a nivel de dibujo le llamamos dibujar en negativo, ¿no? Que es un poco dibujar al revés. O sea, el dibujo normal, partimos de la línea y como para representar formas y de las sombras para dar volumen, ¿no? Y aquí vamos justo al revés. Y una de las cosas que caracteriza mucho pues, el estilo que tiene Meritxell es la esencia de líneas, ¿no? O sea, todo lo conseguimos a través del contraste entre el blanco y negro. En el caso con referencia a Sergio estudia filología clásica, se me escapa la chuleta. Sus primeros trabajos los hace a través de reseñas de cine fantástico asiático y anime para la revista oficial del canal Sci-Fi. Unos años después, junto a Mary, adaptan el cuento ilustrado Pincel de Zorro. Para ello creo que creáis un sello editorial que se llama Ondina, que también servirá de base después para adaptar la novela de Meritxell y Frankenstein, de la que hablaremos a continuación, ¿no? Bueno, tiene una larga trayectoria de publicaciones. En 2012 publica su primera novela ilustrada, Pergaminos, hijo del cazador de libros. Trabaja también junto a su hermano Sergio en Tokai, perdón, que siempre me confundo, ¿eh? O sea, va a seguir pasando. Hace el primer volumen de Tokai, que publica en Francia 12 bis. Más adelante tú sigues adaptando para Vicens Vives diferentes cuentos juveniles, clásicos. Y llega el momento que es cuando los conozco, que es cuando publicáis Hellblack, que es un díptico, es un cómic, 2 tomos, ambientado en época vikinga, con elementos fantásticos, que publica en su momento en Francia la editorial de la Sandaue, y nos vino aquí también de la mano de Yemo Ediciones, primero
como es elíptico y creo que el año pasado se reeditó no en un solo tomo único, con un montón de material extra, que pone en valor un poco pues, todo el trabajo detrás de la obra, ¿no? Bueno, después ya trabajó para RBA también, asesorando la colección de mitos nórdicos, puede ser, de la que también hiciste un par de novelas, ¿no? que estaban dentro de la misma colección, ¿no? Thor y el poder de Mjolnir, creo, y Thor, Guerra de los Gigantes. Bueno, pues dicho un poco esto, la novela, la adaptación del cómic que tenemos aquí, Frankenstein o el moderno Prometeo, Sergio me ha dicho que haga mucha referencia a lo del moderno Prometeo, porque aparte de que me equivocara yo en el vídeo de redes, es el título que lleva la novela original de Mary Shelley, ¿no? Esta adaptación, este cómic, se publicó hace 16 años ya, en el 2009, por la editorial Paramount, pero he entendido que se hizo englobado en una colección de diferentes adaptaciones juveniles, y se publicó en un formato completamente distinto, en blanco y negro, solo, mucho más pequeño. Y hace relativamente poco, una editorial francesa, Aventuriers de Jeux, creo que se llama, que está englobada dentro de lo que es el grupo Bambú, llevó a cabo, recuperó los materiales y reeditó el cómic ya con el formato que tenemos aquí actualmente, ¿no? Es un formato mucho más grande, formato BD clásico, y esto pues obligó a los autores, en concreto a Miri, a tener que hacer una reactualización un poco de todas las imágenes y adaptarlas al formato nuevo, porque como después veréis, los originales que están aquí estaban hechos y dibujados y pensados para un formato que no tenía nada que ver con el que vemos ahora, ¿no? Para eso también hice una cubierta nueva, y algunas ilustraciones que también sirven de portadilla, ¿no? Además del uso del color, ¿no? Al final del libro encontraremos una crónica también de la que se nos habla de los orígenes de Mary Shelley, de un poco de su experiencia vital, que nos va a ayudar a comprender un poco pues, el porqué de muchas cosas de las que se habla a nivel, en un segundo nivel de lectura en la propia novela. Y además el libro acompañado de un cuerpo gráfico, en el que podemos ver un poco pues, las diferentes etapas a nivel de gráfico que Mary pues, llevó a cabo para hacer este cómic, ¿no? Lo cual pues, pone un poco en valor pues, todo el trabajo que hay detrás de una publicación de este tipo, ¿no? Para acabar el libro encontraremos una muy interesante entrevista que se hace a los autores, donde nos van a explicar un poco pues, todos los entresijos que hay detrás de la novela, ¿no? Como os he comentado, es una adaptación del relato original, de la novela original de Mary Shelley. En mi opinión, es de las mejores, por no decir la mejor adaptación que he leído, porque entiendo que es la más fiel al relato original. Y lo que me parece muy curioso es que fueron capaces de escaparse un poco de ese cliché que había tenido siempre la novela, ¿no? de lo terrorífico, o del susto, o de lo escabroso, de presentar a la criatura como algo monstruoso, sin sentimientos. Y el guión se centra más en el aspecto emocional de los personajes, ¿no? Los personajes están lo suficientemente bien desarrollados para que lleguemos a empatizar con ellos y llegar a comprender un poco por qué cometen los actos que cometen y sobre todo cuáles son las consecuencias de los mismos, ¿no? Y esto es un poco en lo que se centra el discurso de esta adaptación, ¿no? Lo que marca la relación entre la creación y el creador y la criatura es todo este tema emocional, ¿no? Tenemos elementos como la soledad, el abandono y el propio drama, que son subyacentes en todo el relato. A mí me ha parecido una adaptación excelente, que además a nivel gráfico transmite todo lo que tiene que transmitir, ¿no? Todo ese ambiente angustioso, gótico, inquietante, está muy bien representado a través del dibujo de Mary, ¿no? Es un dibujo que es hiperexpresivo, transmite muchísimo, y la experiencia lectora a nivel de inmersión la consigues prácticamente desde la página 1 o casi desde la portada ya, ¿no? A mí me ha parecido un TVO redondo, muy respetuoso con la obra de la autora original y muy fiel.
Además, una de las cosas que me parece ya sobresaliente es que estamos hablando de un cómic que, aunque sí que es verdad que se ha reactualizado, pero sobre todo para adaptarlo a un formato nuevo, estamos hablando de un cómic que se hizo hace 15 años. Y cuando lo lees, la sensación es que te estás leyendo algo que se pudo haber hecho ayer. Y eso es muy difícil de conseguir en una obra. Eso dice mucho del trabajo que hay detrás, ¿no? Es un dibujo muy poco convencional, que se sale del mainstream, pero que tiene la suficiente personalidad como para ser completamente atemporal. Y por eso yo creo que hay que felicitarlos. En definitiva, y ya no quiero hablar demasiado más, creo y espero que la lectura de esta obra os sirva, por un lado, para redescubrir la novela original de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, sobre todo a través de la mirada de estos dos grandes autores a los que estoy convencido que no van a dejar indiferente a nadie y del que espero que sigáis en un futuro. Así que nada, yo quería felicitaros y sobre todo daros las gracias por estar aquí con nosotros y compartiendo un día que siempre es especial para los autores, ¿no? Que es el momento en el que exponemos a nivel público el resultado del trabajo, y un trabajo que, como ya sabemos, cuesta mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Así que ya voy a pasar la palabra aquí a ellos y de momento creo que lo podríamos hacer a través de una primera pregunta que a mí me ha parecido muy curiosa, que es qué ha pasado desde 2009 hasta 2025, casi 15 años, para que nos llegue la novela de esta manera que ha llegado. Hola a todos, gracias por estar. Por venir. Vale, mira, esto empezó todo cuando Paramount contactó conmigo porque querían hacer una colección. De hecho, contactó Pilar, mi editora de la época, que ha asistido también, y me contactaron porque querían hacer una adaptación, pero querían hacer una adaptación de Kafka, si no me equivoco, y algo como un poco enfocado a público juvenil. Entonces, pasamos por Kafka, pasamos por Poe, y finalmente nosotros, porque no acababan como de encajar los proyectos, y finalmente Sergio y yo propusimos Frankenstein. Porque Mary no quería dibujar cucarachas. Vivíamos en paralelo, teníamos de sobra por ahí, no hacía falta muchas por el bloque. Pues sí, no quería estar dibujando cucarachas, pero también porque la historia de Frankenstein, yo cuando la leí en su momento me gustó mucho, también porque yo conocía a la Hammer, conocía lo clásico, y realmente cuando me leí la novela me gustó mucho. Creo que de las novelas que me he leído de joven, de las que más, me marcó mucho. Aunque en esa época aún no conseguí entender todo el trasfondo de la novela, porque era imposible, ¿vale? Era muy joven en esa época. Luego, cuando empezamos a trabajar con la novela, no podía ser de otra manera que blanco y negro, ¿vale? Porque iba a ser un formato más pequeñito. Y de hecho, mira, está ahí, era pequeñito. Y el papel era un papel offset, entonces no daba lugar a más que blanco y negro, ¿vale? En este caso, en mi caso, en otros autores quizás sí. Y en su momento pues coincidió que hubo la crisis del 2009 y la editorial Paramount empezó a zozobrar mucho. El proyecto empezó como también a zozobrar con más autores y bueno, finalmente Paramount fue absorbido por Payo Trigo. Y la edición que se sacó, pues bueno, fue una edición que salió, pero no se vendió en muchos países, ¿vale? Pero no acababan de coger el punto con el papel para hacer una buena representación, ¿no? del cómic. Yo había puesto una cláusula en el contrato cuando negocié que si la editorial, porque justo había hecho hacía poco un curso con la APIC de derechos, y entonces en esa cláusula ponía que si la editorial era absorbida por otra editorial, yo recuperábamos todos los derechos. Entonces eso quedó en el olvido, en el limbo, ¿vale? Se quedó ahí. Pero pasó. Y se quedó ahí, se vendía a varios países, a Estados Unidos, en un montón de sitios. Y hace unos años hubo alguien que me escribió al Facebook: me gusta mucho tu obra. Y yo pensé, pues qué bien, me gusta mucho tu Frankenstein, qué guay. Y de repente, al cabo de 2 años, esa persona me volvió a contactar y era un editor
y justamente había entrado a formar parte de Bambú, era un sello independiente, y llevaba mucho tiempo detrás de querer hacer esto, pero con una editorial que, pues, de sostén, ¿no? Y entonces nos hizo una dirección editorial, la verdad que muy acertada, ¿vale? Porque lo trasladamos a la BD francesa, que ya sabes que son tapas duras, son ediciones, pues bueno, cómic en Francia es otro nivel, ¿vale? Es así, o sea, trabajan muy bien y además es como que esto es lo mínimo, ¿no? Tapa dura, papel adaptado a la técnica de cada uno y tal. Y fue el quien propuso color, fue el quien propuso marcos blancos, que esto lo tocamos todo, y yo fui la que decidí hacer retoques dentro de algunas cosas, porque claro, la primera edición era más pequeñito y había cosas que eran muy minúsculas y así no se van a ver, pero en este caso sí se iba a ver, se iba a ver todo. Y tuve que retocar un montón de viñetas que son, pues estos, son como, y con todo mi respeto, son burlas, ¿vale? Porque bueno, están pensados para un formato. Están pensados para un exacto, ¿no? Y entonces, la verdad que se notó mucho a medida que iba cambiando. Luego me pidieron un par de portadillas interiores para hacer la transición, que son 2 páginas que no estaban en el cómic original. No, están un poco más adelante, son como portadillas intermedias, sí, para pasar. Y la cubierta también nueva, ¿vale? Entonces, quedamos súper contentos con el resultado y también fue un poquito como recuperar, ¿no? Un trabajo que había quedado en un limbo y que era una lástima. Pues sí. De hecho, fue el primer y último cómic que hice porque, o sea, me saco el sombrero con los autores de cómic, que aquí tenemos unos cuantos, porque el nivel de trabajo, arte, o sea, tantos planos, tantas viñetas, tantos puntos, ¿no? O sea, es que es un trabajazo. O sea, la ilustración es dura, pero el cómic engloba todo lo de la ilustración y muchísimo más. Entonces hay un posible proyecto más adelante, pero de momento yo me he dedicado todo este tiempo a la ilustración. Y Sergio, tú cuando hiciste el guión, claro, estamos hablando de 90 páginas, ¿verdad? Esto tiene alrededor de 90 páginas. ¿Cómo te planteas la adaptación? Porque sí que es verdad que la lectura, eso lo que comentaba antes, me ha parecido, o sea, me ha recordado mucho la novela original. De hecho, me parece que la única parte que se omite es esta, que es puramente más romántica, ¿no? que es más por tendencia a la que se hizo en su momento, que por lo que podría llegar a aportar, ¿verdad? Yo mi idea desde el inicio de hacer la adaptación más fiel posible, porque me había dado cuenta de que muchas películas, pues, de las Hammer, El jovencito Frankenstein o la adaptación de Kenneth Branagh con Robert De Niro, pues bueno, podían ser mejor o peores, pero tendían siempre a lo mismo, ¿no? El doctor Frankenstein como la víctima y el monstruo como el malo, ¿no? La criatura y el antagonista, ¿no? Y cuando yo leí la novela, precisamente lo que me llamó la atención, por un lado ya el hecho de que para la época que era, trataste pues estos temas existenciales a un nivel muy de la ciencia ficción moderna, ¿no? Y por otro lado, el hecho de ver que en la novela el monstruo hablaba, el monstruo tenía un yo interior que es muy del romanticismo, ¿no? Y tanto el doctor Frankenstein, Víctor, como la criatura, pues tenía voz propia, ¿no? Y la voz de uno y de otro me pareció muy interesante, ¿no? Por eso en la novela puse mucho texto de voz, de mucha descripción de los pensamientos, porque precisamente creía que eso es lo que no aparecía en muchas adaptaciones del cómic, ¿no? Que se tiende igual a la visceralidad o al gore o al miedo. Y me parece muy interesante el hecho de que la criatura desde el inicio piensa y sobre todo siente la soledad del ser abandonado por el padre, ¿no? Y por eso te comentaba antes lo de la importancia, un detalle que me ha parecido curioso, que en muchas
muchas de las adaptaciones de la novela solo se titula Frankenstein, ¿no? De hecho, con Barramón, creo que la única pelea que tuve con la editora era porque la editorial decidió que solo se llamara Frankenstein porque la gente ya entendía lo que era, pero el llamarla el moderno Prometeo implica te estaba explicando realmente de lo que va la novela, ¿no? Es el mito de Prometeo, de cómo roba el fuego a los dioses para dárselo al ser humano, ¿no? Es decir, Prometeo quiere encumbrar al ser humano al nivel de los dioses, pero por ello es castigado, ¿no? Y aquí, de hecho, es esto, ¿no? Frankenstein aspira a crear vida, ¿no? Quiere equipararse a lo que en la época se concibe, pues esto, ¿no? Como el creador, quiere ser un dios en sí mismo, con la mejor de las intenciones, es decir, muere su madre, queda traumatizado y dedica toda su vida a intentar, pues esto, ¿no? Que hacer el bien, ¿no? Entonces Mary Shelley ya está dando una voz en esta novela que es una crítica a la ciencia, de que sí, está muy bien que la ciencia avance, pero ojo, ¿no? Tiene que haber una moral detrás, tiene que haber algo que ponga freno a lo que es pues, la experimentación y la investigación sin freno, ¿no? Y por eso me parece una obra que tiene muchos más matices por el concepto mismo que no por el monstruo o el ser un personaje de terror, ¿no? Sí, además, otra de las cosas que llama mucho la atención, que sin que os hayáis centrado en el aspecto puramente terrorífico, eso subyace a través del grafismo, de una manera más sugerente, supongo que por los ambientes, sin necesidad de tanto, sin necesidad de mostrar tanto, sin necesidad de ser tan descriptivo. Todo lo sugerente que hace referencia a las atmósferas, yo creo que eso queda muy bien representado, y supongo que eso viene un poco a coalición también a la técnica que utilizas, ¿no? Que es la técnica del grattage, que, hombre, ya que estamos aquí, pues casi que nos podrías explicar un poco cómo funciona, ¿no? Bueno, la técnica de grattage es... bueno, aquí están los originales para que luego les deis un vistazo si os apetece, y algunos si quieren probar un poco a rascar en un lado, en medio, ¿no? Para probar. Es una plancha, antes eran diferentes las planchas, ahora son de madera, con un yeso que se llama queso, que es muy finito, y por encima una capa de tinta. Es lo que llevan los linos también, me parece debajo, ¿no? Sí, de hecho, las maderas estas que compro, que son de Estados Unidos, son una maravilla, son del Cadillac del grattage. Antes una marca francesa hacía un cartón y así, pero con el tiempo se endurecía y dejaron de hacerla. Entonces, por suerte, encontré esta marca. Y entonces tú simplemente lo que haces es trabajar en negativo. No, simplemente... Bueno, sí, ya. Esto es una cosa que me pasa a menudo, que para mí es como muy sencillo, porque es mi día a día, pero no es tan sencillo. Sí. Intelectualmente sí. Es muy complicado, o sea, porque no estás haciendo uso de la línea para dibujar. No. Entonces, lo tienes que tener por un lado muy claro, sí. y por otro lado es como más pictórico, porque estás trabajando a través del volumen directamente, sí. a través de la luz. A través de la luz. Eso supongo que sí, que la imagen yo la pienso en luz. La pienso en luz y entonces lo que intento es sacar luz de la oscuridad. Y esto me funciona mejor, por lo que sé, que no trabajar con línea o con otras técnicas. Y de hecho, esta técnica fue un flechazo en la escuela, porque nos la dieron a probar un día en un trabajo súper aburrido, pero que ya me gustó, y entonces la empecé a usar, pero luego también haciendo otras cosas, y hasta que no fue hasta el final del último curso no me puse ya en serio con la técnica, ¿no? Poco a poco, cada vez como ir encontrando lo que me funcionaba y lo que no me funcionaba. No sé, es una técnica con la que resuena mucho. Luego también había muchos autores que me gustaban, como Harry Clark, que me gustaba mucho, luego Mignola con su adaptación de Drácula, que era una maravilla también. Entonces, y luego Frank Miller con el rollo del negro, sí, ¿vale? Ana Juan con Snow White, ¿sabes? Este claro oscuro que funcionaba también, a mí me parecía muy evocador, y además me gustaba mucho dejar como jugar un poco la imaginación del que está leyendo, no darle todo mascarito,
sino que también piense, hostia, aquí hay una imagen, pero ¿qué hay detrás, no? O sea, hay como la penumbra que hay alrededor también es un personaje dentro de las imágenes, ¿no? Que tiene mucho peso. Sí que es cierto que eso también limita a nivel de color, ¿vale? Porque cuando tienes tanto negro en una imagen, más de uno de los colores es complicado. Entonces, en el caso del Frankenstein, cuando decidimos añadir los colores, metimos solo dos. Y el azul era un color más amable, la familia o la tristeza, unas emociones más tranquilas, sí. Y el rojo es pues para la ira, para el odio, para la venganza. En este caso, ¿vale? Se usa así, ¿vale? No es que el rojo sea eso, ni mucho menos, pero sí que es un color muy intenso. Sí, de hecho te iba a preguntar, porque he visto que la utilización del color aquí también tiene ese aspecto de transmisión emocional. Sí. También he visto que en ocasiones sirve para separar planos, ¿eh? Porque he visto que hay cosas que a lo mejor, o sea, que también tiene un sentido narrativo. Por ejemplo, cuando recibe la carta de la familia, esa carta está coloreada de rojo. Está coloreada de rojo, no sería, ¿no? Está coloreada de rojo y lo que hace que la puedas visualizar rápidamente, ¿no? Porque de la otra manera, seguramente, con una mirada más quieta, pues más analítica, sí que llegarías a ver ese objeto, pero lo que implica la lectura del cómic a lo mejor no hubiera pasado desapercibido, Sí. El color. Sí que es cierto que hubo alguna página que usé el color para separar planos, como tú dices, porque realmente en ese momento eran páginas muy narrativas sencillas y no requerían, no había emociones intensas ahí. Pero bueno, también era un color coherente con que fuera tranquilo, ¿no? Casi siempre era el azul. El rojo normalmente solo aparece cuando hay tiempo. Sí. Sergio, te quería preguntar, porque he visto que una cosa que me llama mucho la atención es lo que comentabas antes de la voz en off de los personajes, ¿no? Que transmiten muy bien el estado anímico de cada uno de ellos en todo momento de la novela, ¿no? Y la pregunta era si has llegado a utilizar parte de los escritos originales de la novela tal cual o no lo has reescrito todo. Es decir, ¿has utilizado fragmentos, los has colocado o no has reescrito? En principio reescribí todo, es decir, y la estructura que había creado Mary Shelley, que como bien dices ahí la novela, igual la gente no lo sabe, pero hay toda una parte que va de un cuento que además ocupa un montón, ¿no? Que es una especie de sueño, una historia que tiene que ver en Turquía de unos enamorados y tal. Que bueno, eso responde a la época, ¿no? Que eso pues decidí quitarlo porque era algo que no aportaba nada a la novela y que de hecho era pues eso, una moda de la época, como has dicho antes. Pero sí que hay diálogos me inspiré mucho en el tono que utilizaba Mary Shelley cuando estaba proclamando Víctor en las montañas. Pues bueno, él me basé en sus textos de que luego yo cargué mucho con mi estilo, ¿no? De hecho, tuve suerte que a nivel editorial respeto mucho mi texto. Normalmente estoy acostumbrado a que me corten y me quiten texto para dejar espacio a pero que bueno, muchas veces pues, es acertado, pero aquí pues bueno, pude realmente hacer mi texto, ¿no? Y se respetó y yo creo que en parte al haber sido muy fiel a la narración de Mary Shelley y el poder utilizar todos estos textos en off y pues bueno, pude darle un tono muy lo que yo buscaba, ¿no? De transmitir, no ser tanto mi obra, sino ser la adaptación al cómic de Mary Shelley. Por eso te comentaba, porque es que me llama mucho la atención. Yo hacía ya muchos años que me la había leído y cuando me leí la adaptación que habéis hecho, o sea, me da la sensación de que estaba otra vez en la novela, ¿no? Bueno, tú venías del mundo de la ilustración y dices que este es el primer y único cómic que has hecho. Sí. Sorprendente. Menos mal que solamente he hecho.
un poco lo que comentaba al principio, que una de las cosas que me ha sorprendido que han pasado 16 años, casi 15, 16 años, y esto parece que se hubiera hecho ayer. Tú ya era lo primero que haces el cómic, cómo te adaptas, porque claro, la ilustración es una cosa, la manera en la que tú transmites la información, pero la ilustración no tiene absolutamente nada que ver en la manera en la que se transmite a través de una página, que tenemos para la decomposición de la página, que porque una viñeta es cuadrada y no vertical, horizontal, o cuando nos acercamos al primer plano, o cuando nos alejamos. ¿Cómo pasaste por ese tránsito de la ilustración al cómic? Bueno, a ver, hubo muchos altibajos porque precisamente aprendí a palos, a trompazos, ¿vale? O sea, iba haciendo y iba aprendiendo. A base de bisturí. A base de bisturí, sí. De hecho, antes cuando has dicho lo del bisturí y no sé qué, y el rascata, digo, anda, mira, como Víctor, ¿no? Digo, no había hecho nunca la asociación de mis bisturís con Víctor, ahí viene, ¿no? Te juro que no había hecho la asociación y lo estaba diciendo y digo, anda, pues sí, es verdad. Es que yo cuando hacía los estudios de anatomía, sí. Lo que hacía era con una mano iba haciendo las disecciones sí. y con la otra utilizaba una plumilla porque era un elemento metálico que le hacía reproducir con mucha exactitud. ¿Ah, sí? Sí, los cortes que hacía con la otra mano. Eso dice, yo no estaba allí, pero sí. Eso se dice. Sí, bueno, ya te digo que el bisturí, de hecho, normalmente el grattage no siempre se hace con bisturí, hay gente que utiliza herramientas, hay herramientas como en un bisel. ¿Buriles? No, buriles no, eso sería para el escritorio. Como más vasto y más para sellos. Eso ya haces directamente, o quizá para el grabado sobre metal. Que eso ya es para hacer luego la plancha y ya es para imprimir, ¿no? La imagen. Esto no se puede usar para imprimir, esto tienes que llevarlo a un fotógrafo y que le saque reproducción, ¿vale? Porque es imposible y no se puede ni escanear. Porque lo tienes que escanear a una... Bueno, ahora no lo sé con los escáneres actuales. Pero con los escáneres de la época esto era imposible, no se podía. También la alta resolución era de tambor. Tú piensas en esos tiempos, o sea, ya cada vez que hacía una plancha teníamos que ir al fotógrafo, llevarlo para poderlo escanear y poderlo... Habrán 90 páginas que hechas todas a atrás, o sea, realmente fue un trabajo de locos y bueno, pues eso, al final el resultado pues fue el que fue, pero ella lo pasó mal. Sí, de hecho, antes que me preguntabas, ¿no?, cómo lo hice y así, pues bueno, también tuve consejos de Alex un poquito, que también estaba ya empezando, empezaba ya a ser muy cañero y entonces me iba bien poder comentarlo un poquito con él. Luego también estaba pues, Rebeca, la diseñadora también, y entonces pues bueno, íbamos comentando y estaba bien porque tenía feedback, ¿vale? Tenía de gente de alrededor que tenía un gusto estético, entonces me ayudaba también a, vale, cuando yo ya no, mi vista ya está totalmente emborrachada, vienen un poco al rescate a, mira, pues es que esto así no se entiende o esto así tal, y entonces ahí hacíamos. Entonces, ¿cómo trabajasteis juntos? ¿Hicisteis un guión técnico o no? Yo primero hice el guión técnico y lo adapté a mis bocetos, a mis dibujos, que los guardáis aquí, los usáis, los... Pero es que cuando se pone a mi hijo y comprar mis dibujos son los de mi hijo. Está bien, o sea, salió artista también. Sí, pero yo no. Pásale un momento, Bien. Pásale un momento. Hola, ¿qué tal? Soy la maldita editora. Es verdad, siempre lo estabas con el sonido ya. Que los bocetos del principio estaban como súper cuidados, súper mimados, súper al detalle y tal, y los del final es que lo estáis diciendo y me da pena no haberlos traído, ¿ves? Porque es que eran de risa. Sí. O sea, íbamos como tan agobiados de tiempo, era tantísimo trabajo lo que tenían que hacer nosotros, o sea, porque es que todo era comprar las maderas, o sea, es que era diferente de cualquier otro trabajo que llevar ilustración. Era muchísimo trabajo añadido al final. Es los stories del final. Daba miedo. No lo guardaba porque
Eran moñigas que no se entendía nada. Puntos. Sí, sí. Y aquí imagínate que va alguien, ¿vale? Y ya está. Y tú sí, la verdad que no. Pero bueno, yo lo hacía y multiplicaba mi hora, y yo decía, mira, aquí es el tuyo, y no lo utilizas este plano, yo era lo mismo, primer plano, y luego me decía, anda, pero se parece Che Guevara, es el capitán de Che Guevara. Pero bueno, que como mismo sirvió para orientarle, darle, pues bueno, lo que yo tenía en mente a nivel narrativo y luego pues sirvió de base para que ella pudiera trabajar, ¿no? O sea, es cierto, yo tenía, me acuerdo, tenía que pedir las planchas a Estados Unidos porque aquí ya no se fabricaban. Y era una lotería el día o el mes que llegaba el paquete y me lo paraba aduanas. Y si me lo paraba tenía que pagar, o sea, acababa pagando el doble de lo que me había costado por tener. Y cada vez te das cuenta que dices, ¿no? El trabajo hecho y lo que ha costado hacerlo, pues luego no se refleja, ¿no? en lo que cobra un autor, ¿no? Pero en este caso, su trabajo al ser tan específico y tan analógico, ¿vale? Tan diferente a cómo se trabaja hoy día, pues claro, tuvo un mérito importante. Sí, porque además es lo que comentaba ella, que es algo fuera de lo habitual, y entonces los tiempos que habían pensado en la editorial no encajaban. Entonces yo creo que te llamé ya un día casi llorando y te dije, oye, yo no llego, es que es imposible. No, lo abrazamos. Muy poco tiempo. ¿Qué tardamos? 9 meses en hacerlo. Es nada. Qué vergüenza, yo todo 2 años. Es que un cómic en Francia, 8, sí. Se pasase un mes solo, un mes, el plazo. Sí, básicamente. Pero, o sea, yo acabé que... Supongo que en Francia los editores salen muy contentos conmigo. Bueno, porque ya estaba hecho, ¿no? Me he sacado muy rápido. Pues si cumples ese nivel, no te da falta trabajo. No, ya te digo yo que no. Lo que sí quería añadir, que no lo hemos mencionado, pero una vez lo publicó Francia, hay que decir que Carlas, el editor de Hierro, tardó poquísimo en decir, oye, lo quiero, y fue detrás de él, y la verdad que estamos muy contentos con la edición que ha hecho Hierro Ediciones, que la verdad ha hecho una edición muy fiel al original, y eso no es habitual normalmente, y sobre todo aquí en España, pues por abaratar costes, la calidad se suele resentir, y en este caso, pues la verdad que Guillermo y Carlas pues han hecho un trabajo muy bueno. Es exacta la francesa, excepto que tiene algún contenido más. Que añadimos un par de contenidos, porque la cubierta no iba a ser esta, iba a ser otra cubierta, iba a ser... La propuesta inicial era Víctor delante de una lápida y la criatura detrás como una presencia, y la túnica de la criatura como extendiéndose por el suelo como unos tentáculos, como envolviendo a Víctor, ¿no? Pero era muy estática. Y entonces la editorial nos pidió si podíamos hacer a Víctor en el laboratorio. Y entonces, pues nada. Si tienes ahí en Steampunk también, es muy chulo. Sí, es que nos gusta mucho. No, pero es estupidísimo. Sí, y la verdad que es que son exactas. Si no fuera por la diferencia de contenido, o sea, ha cumplido totalmente o sea, es que es 100% exacta con la francesa, y eso os decir mucho. Sí, no, la edición es preciosa, y por eso felicité antes al equipo de Hierro, porque ha hecho un trabajo fantástico. No me quiero extender demasiado, ya solamente os quería hacer una pregunta, y si os parece damos paso a que preguntéis vosotros también. La última pregunta que os quería hacer es, bueno, supongo que después de esto que se va a vender, ¿vale? Lo vais a triunfar como los pecos, habrá algún otro proyecto ahí en cierre, ¿no? Que no hay, de hecho, bueno, la editorial francesa pues aprobó el proyecto que le presenté, y la verdad que ahora algo que dejamos claro es de este tipo de álbum implica sobre todo para Mary Jane pues, un trabajo muy duro y largo, por lo cual pues bueno, tiene que ser remunerado. Tiene que ser equitativo a la cantidad de esfuerzo que hay ahí, claro. Porque si no, no vale la pena. Porque si vas a estar dedicado en cuerpo y alma o algo que te va a ocupar
tanto tiempo durante tantos meses te tiene que compensar un poco. No, es evidente. O sea, Sí. es que, bueno, de hecho te comenté yo que no sé si... Y hay que decir que, no sé si la gente lo sabe, que cuando se creó Frankenstein fue en la villa Diodati, que estaban reunidos en la casa de Lord Byron, y allí pues había varios autores, estaba pues Mary Shelley, luego estaba su esposo, estaba Polidori, y de estos autores pues de su obra será pues seguramente la siguiente adaptación que haremos juntos. Ah, bueno, o sea que será un poco del mismo grupo de amiguetes. Exacto. Los autores de la villa Diodati. Qué alegría. Bueno, pues sí, nada, si queréis ya, ahora es el momento de preguntarle, ya que los tenemos aquí, tenemos la suerte de que están con nosotros, pues todo lo que queráis saber en referencia al álbum o de lo que os apetezca. Dale, yo le paso. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Qué has hecho las ilustraciones? ¿Los has hecho sobre las planchas de madera? ¿Las ilustraciones nuevas que has hecho? ¿Cómo los has hecho? Las he hecho digitales y son muy interesantes de ver porque son cositas muy pequeñas, pero es exagerado el cambio que pegan. Sí, ahora ya hago planchas de vez en cuando, pero como me tardan tanto en llegar, es un follón. Sinceramente, me he creado un pincel en Photoshop imitando lo que sería el trazo del grattage, ¿vale? Y entonces, con eso también tiro adelante muchas imágenes, porque a todo no llego en analógico, es imposible. A veces por tiempos no me da tiempo a comprarlas y a traerlas y a mandarlas a fotografiar. Por ejemplo, hay las dos páginas de la portadilla que hay aquí en el cómic, que son la portadilla que separa la primera escena con ya el inicio de la... Esto es digital, ¿vale? Pero está hecho igual a mano, ¿eh? O sea, simplemente está hecho... Tardé lo mismo que en la plancha, El mismo proceso, dices. pero digital, ¿eh? En la Wacom. En la Wacom, sí, en la Wacom. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Lo único, bueno, sí que es verdad que te permite ciertas licencias, ¿no? A la hora de, pues, no sé, haces el rayo y ha quedado muy flojo, pues puedes fácilmente duplicar la capa y ya le das como más fuerza al blanco, ¿no? En cambio con esto también lo tenía que hacer, pero era más complicado, tenía que vigilar porque a veces se generaba un contraste demasiado bestia y entonces la imagen parecía quemada. En cambio con el digital eso no pasa. Así que sí, la verdad que tengo que poner lo de los cambios de las imágenes, son muy graciosos. Me pasan de monigotillos a personajes ya bien acabados y son muy entrañables, la verdad que sí. Una pregunta más, ¿no? ¿Nada más? Las firmas.